Bueno, en esta clase vamos a hablar de ecografía de primer trimestre, normal y patológico. Para ello es importante hacer un recuento de lo que es el ciclo ovárico normal, cómo ocurre el desarrollo de las membranas fetales y de la placenta, cómo vamos a hacer posteriormente en este primer trimestre la evaluación ecográfica y cómo ocurre el desarrollo embriofetal. Primero que nada debemos recordar el ciclo ovárico y cómo ocurre la fecundación. Recordemos que a través del eje endocrino hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿verdad?, se generan los factores liberadores, los cuales van a estimular la hipófisis anterior para que libere la FSH, la cual va a tener un estímulo a nivel de las glándulas, de las células del ovario. Estas células del ovario posteriormente van a empezar la producción de estrógeno, que va a tener una retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior, inhibiendo la liberación de la FSH y estimulando la liberación de la LH. Una vez que se liberan las células, la LH, las células de la teca interna, ¿verdad? Aquí está el ovocito, folículo madurando, va a haber la maduración de los folículos y va a ser un solo ovocito el que va a madurar. Una vez que ha madurado ese ovocito y con el pico de la LH va a haber la liberación de ese ovocito. Posteriormente que hay la liberación del ovocito, estas células donde estaba este ovocito, esto se cierra y va a formar la producción de estrógeno y de progesterona. Este estrógeno y esta progesterona va a tener una repercusión a nivel del endometrio, preparando este endometrio para cuando ocurra la fecundación. Una vez que ha sido liberado este ovocito por parte del ovario, va a través de la fimbria, de la trompa, y si se une con el espermatozoide, que ocurra la fecundación, inmediatamente que ocurre la fecundación, ocurre la división celular. Transcurren más o menos 3 días que este ovocito sigue dividiéndose la célula hasta que llega al estadio de mórula, que más o menos es una masa sólida de células de aproximadamente 16 células, y como al tercer día es cuando estas células van a entrar a la cavidad endometrial. Una vez este blastocito en la cavidad endometrial, el líquido que contiene el endometrio va a penetrar dentro de esta célula y lo va a dividir en una capa externa y una capa interna. Una capa externa que va a formar el corio y el trofoblasto, y va a tener una parte que va a contribuir para la formación de la placenta, y la parte interna, que es donde se va a desarrollar el embrión, se va a desarrollar la membrana amniótica, el cordón umbilical y la vesícula vitelina. Así tenemos que una vez que este blastocito ya está dentro de la cavidad endometrial y que ha ocurrido toda esa serie de acontecimientos que hemos hablado anteriormente, va a empezar el desarrollo de este embrión. Esta cavidad en contacto con el endometrio va a haber una proliferación, una invasión de células mesenquimatosas al tejido endometrial y se va a formar el corión frondoso. Alrededor de toda esta membrana capsular se van a formar las vellosidades coriales primarias, y esto va a empezar a crecer hasta que va a llegar a cubrir, a obliterar esta cavidad, y va a llegar hasta las paredes endometriales. Estas vellosidades que estaban alrededor en la parte que no se implantó, en el endometrio, ¿verdad?, se van a empezar a atrofiar, y todo esto va a crecer, va a obliterar esta cavidad y va a haber el desarrollo embrionario. El feto se empieza a incurvar, se empieza a formar la vesícula vitelina, que es la primera estructura que vamos a ver dentro del saco gestacional, y posteriormente, pues ya a partir de las 12 semanas tenemos un feto formado con una buena diferenciación de su polo cefálico y de los miembros. Aquí tenemos una imagen, fíjense cómo ocurre la reacción decidual en etapas tan precoces de un embarazo, donde vemos este doble halo, que corresponde un doble anillo, ¿verdad?, o doble halo ecogénico, que es el signo de la doble decidua. La primera estructura que vemos antes de ver el embrión dentro del saco gestacional va a ser la vesícula vitelina. Aquí vemos una imagen
para compararla con esta, una imagen de pseudosaco, donde vemos que el halo ecogénico no hay ese doble halo ecogénico como en este. Esto nos habla de un embarazo, de un pronóstico que no debe tener un buen pronóstico. Esto es una imagen esquemática, ¿verdad? Para ver cómo están formadas las membranas. Tenemos que la membrana amniótica va a estar formada por el amnio, por el corión leve y por la decidua parietal. Y que la parte del blastocito en contacto con el endometrio es donde va a formarse la futura placenta. Entonces, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener cuando realizamos un eco en el primer trimestre del embarazo? Lo primero que vamos a determinar es si la paciente está o no está embarazada, si existe el saco gestacional. Una vez que veamos que está el saco gestacional, ver si ese saco gestacional está intrauterino o está fuera del útero. Si se trata de un solo saco o son varios sacos, o si se trata de un solo saco y hay más de un embrión dentro del saco. Además de eso, debemos evaluar el desarrollo y el crecimiento del embrión, de las membranas ovulares. En el caso, como les dije, de que se trate de un embarazo múltiple, el número de sacos, el número de embriones y si existen patologías asociadas. Recordemos que la ecografía del primer trimestre, los ecos del primer trimestre son los que nos van a dar más exactitud en cuanto a la edad gestacional en aquellas pacientes que no precisan una fecha de última regla. Entonces, la ecografía del primer trimestre se corresponde a un ecograma pélvico modificado. Cuando lo hacemos por vía abdominal, la vejiga debe estar llena. Se aconseja generalmente cuando vamos a iniciar el estudio de la ecografía, pues revisar no solo limitarse a ver el embarazo, sino que debemos revisar los ovarios, el miometrio, a ver si existen otras patologías asociadas como miomas, el fondo de saco que no exista, que esté libre, y luego vamos a ver lo que se refiere al embrión o feto y a los anexos ovulares. Cuando vamos a iniciar el eco vaginal, recordemos que tenemos que mandar a la paciente a vaciar la vejiga. Entonces, las estructuras que vamos a evaluar en un eco del primer trimestre, primero que nada va a ser el saco gestacional. Cuando tenemos un saco gestacional de forma ovalada, pues lo primero que vamos a evaluar, pues este saco gestacional, vamos a hacer 3 mediciones para tener un promedio más o menos a cuántas semanas corresponde. Posteriormente al saco gestacional, la siguiente estructura que aparece inmediatamente dentro de ese saco gestacional es el saco vitelino. El saco vitelino, cuando hacemos la medición, vamos a medir de borde interno a borde interno. Y posterior al saco vitelino es que aparece el embrión. Posteriormente, pues vamos a ver en qué más o menos a las cuántas semanas aparece el saco vitelino, a las cuántas semanas debemos ver el embrión. Ya en embarazos acercándose a finales del tercer trimestre o iniciándose el segundo trimestre del embarazo, pues va a ser de más exactitud para la edad gestacional el diámetro biparietal. Aquí vemos un saco, vemos la vesícula vitelina, o llamado también saco de Joll. Otra imagen, hacemos 3 mediciones y promediamos para tener un promedio de cuánto mide este saco gestacional. Otra imagen de saco gestacional con su vesícula vitelina, y recordemos que debemos medir de la parte interna a la parte interna de la vesícula vitelina. Ya este es un embrión más grandecito, ¿verdad? Donde ya podemos diferenciar el polo cefálico, corresponde a 11 semanas, y la medición la hacemos de céfalo caudal, de la parte aquí del polo cefálico a la parte caudal. Como les dije, a partir ya de las 11 semanas podemos medir el diámetro biparietal, porque ya empieza la calcificación a nivel de todos los huesos del feto. Esto corresponde a un polo cefálico en un feto de más o menos 12 semanas, y en este caso pues medimos el caliper, lo colocamos en la tabla externa y en este lado en la tabla interna. Generalmente la exactitud en el cálculo de la edad gestacional en el primer trimestre del embarazo más o menos tiene un error de 3 a 5 semanas. Otra imagen de saco gestacional donde observamos la vesícula vitelina. Vemos aquí el embrión. En su inicio el embrión es como una lámina
como una lámina recta, y en la medida que va transcurriendo el embarazo, se va acercando ya a las 8 semanas de embarazo, pues ya vamos a diferenciar el polo cefálico, y ya a partir de las 8 o 9 semanas pues empezamos a ver los esbozos de los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Qué datos debemos tener presente en ecos de primer trimestre? Primero, que la edad gestacional se calcula hasta las 6 semanas. El cálculo lo hacemos a través del saco gestacional. Ya cuando es un embarazo mayor de 6 semanas ya tiene que estar presente el embrión, y lo hacemos a través de la longitud cráneo-rabadilla. Y a partir de las 11 semanas, la edad gestacional que más se acerca la vamos a hacer a través del diámetro biparietal. Entonces se dice que un 94% de estos embriones van a tener latido cardíaco cuando ya ellos midan más, cuando el diámetro de esta longitud cráneo-rabadilla sea mayor de 5 milímetros. En cuanto a la fracción del HC, la fracción beta del HCG, tenemos que tener presente que esta se duplica cada 48 horas. Esto es importante en el caso de que no corresponda con la edad gestacional la medición que hagamos por la ecografía. Es importante hacer una cuantificación de la HCG, y si es necesario pues hacer un control cada 48 horas. Debemos recordar que el saco gestacional crece 1 milímetro por día, al igual que el embrión crece 1 milímetro por día. El saco vitelino crece 1 milímetro por semana. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Que el saco vitelino lo vamos a ver cuando el saco gestacional alcance 8 milímetros por vía vaginal y 16 milímetros por vía abdominal. Si tenemos una medición mayor que esta y no vemos saco vitelino, debemos pensar en la posibilidad de que se trate de un embarazo anembrionado. Al igual que el embrión lo vamos a ver cuando el saco gestacional mida 20 milímetros por vía vaginal y 25 milímetros por vía abdominal y no vemos embrión, también debemos considerar de que se trate de un embarazo anembrionado. Según el ultrasonido, en la Asociación Internacional de Ultrasonido en Medicina, se ha demostrado que el ultrasonido no produce ningún daño a nivel del feto ni a nivel de embrión. Se ha definido que la exploración ecográfica, existen 3 tipos de exploración ecográfica, que es la básica, la ampliada y la limitada. En la exploración básica vamos a determinar la edad gestacional, vamos a valorar cómo es el crecimiento de ese feto, vamos a valorar el líquido amniótico, si se trata de una gestación única o múltiple, si está presente el latido cardíaco. Vamos a ver, en el caso de que sea un feto a término, cómo es la presentación, cómo es la posición y la textura de la placenta. Vamos a hacer un estudio de la anatomía fetal y si existen o no existen masas anexiales o miomas uterinos. En la exploración limitada se refiere a aquellos casos de que tengamos una urgencia, que necesitamos saber si hay vitalidad o no hay vitalidad fetal, o en los casos en que necesitamos realizar algún procedimiento, bien sea una amniocentesis o una cordocentesis, para ver dónde está ubicada la placenta. En cuanto a la cronología desde el desarrollo embrionario, tenemos que los signos intradeciduales, tenemos que el tiempo más precoz que vamos a visualizar un saco gestacional, más o menos en el día 29 del ciclo, que se corresponde más o menos con el día 3.5 semanas desde que ocurre la fecundación, que vamos a ver un engrosamiento ecogénico del endometrio en el lugar donde se va a implantar el saco, y eso lo vemos también a los 29 días. Vamos a ver un signo de doble decidua como la lámina que le mostré iniciando esta clase, y la aparición del saco vitelino generalmente la vamos a ver a partir de las 5ª semana de gestación. Antes no vemos sino solamente el saco gestacional. Se dice que más del 90% va a haber una mortalidad o una pérdida de este embarazo, ¿verdad? Si ese saco vitelino mide menos de 2 milímetros o más de 5.6 milímetros. En cuanto al saco gestacional, es importante ver el número de sacos gestacionales, dónde está situado. Es importante la situación, ya que cuando vemos un saco a nivel del cuello, vemos que ya eso se trata de un aborto inevitable, o cuando el saco normalmente debe estar situado a nivel del fondo uterino. Los bordes deben ser regulares, debe haber una doble reacción decidual, ¿verdad? Que se dice que esta reacción decidual debe medir más de 3 milímetros. Ver si está presente o está ausente el embrión, la presencia de saco vitelino, sobre todo en los embarazos que tienen más de
5 semanas. La presencia o ausencia de vesículas en la región decidual, ¿verdad? En un caso de hematoma, la presencia o ausencia de hematoma, y podemos hacer la evaluación también con el Doppler. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen corresponde a una reacción decidual. Vemos esta imagen que corresponde al saco gestacional. Esto corresponde a un embarazo de 4 semanas, un saco que mide 4,4 milímetros, pues correspondiendo a esta semana de gestación, pues este saco todavía no está presente la vesícula vitelina. A nivel del anexo de esta misma paciente, pues vemos esta imagen a nivel del ovario, ¿verdad?, que corresponde a un cuerpo lúteo del embarazo. Otras imágenes en estas ecofotografías, donde vemos una doble reacción decidual y vemos el saco gestacional. Otra imagen de saco gestacional, y ya aquí en este saco empezamos a ver el saco de Joll, ¿verdad? Ya este es un embarazo que debe corresponder a unas 5 semanas de embarazo. Embarazo tan precoce de 4 semanas, donde vemos la reacción decidual y el saco. Todavía no se visualiza, fíjense que mide 5 milímetros y se dice que por encima de 5 milímetros es que empezamos a visualizar el saco vitelino. Otras imágenes con una doble reacción decidual y vemos el saco amniótico. El tamaño, entonces se dice que 8 milímetros o más es cuando se visualiza el saco vitelino en los ecos transvaginales, y el de embrión 16 milímetros o más cuando se visualiza el embrión. Otras imágenes tan precoces de embarazo, ¿verdad?, de 5 semanas. Fíjense la reacción decidual de este endometrio. Vemos aquí el saco y vemos aquí una doble reacción decidual. Otras imágenes de saco gestacional en embarazos en estadios muy precoces, donde todavía no se visualiza la vesícula vitelina. Otras imágenes ya en estas imágenes, pues sí, un embarazo de mayor tamaño, donde ya visualizamos el saco y visualizamos la vesícula vitelina. Otras imágenes donde recuerden hacer las 3 mediciones, visualizamos saco gestacional, todavía no visualizamos embrión. Otras imágenes, esto es a través de la ecografía pélvica, donde vemos esta imagen con una doble reacción decidual, un saco gestacional, a través de la vía vaginal, el saco gestacional y la vesícula vitelina. En embarazos de más semanas ya vemos el embrión con su vesícula vitelina, el saco gestacional más grande, ya esta imagen donde diferenciamos el polo cefálico, ¿verdad? Y ya empiezan a verse los esbozos de los miembros inferiores y miembros superiores que corresponden a un embarazo de 9 semanas por ecografía transvaginal. En cuanto al saco vitelino, ya sabemos que es la primera formación que vamos a ver en condiciones normales. Lo vamos a ver primero que el embrión. Aparece primero el saco gestacional y después aparece la vesícula vitelina a partir de las 5 semanas y media, que va a ser una imagen de borde redondeado ecogénico que tiene un área interna anecoica, y que generalmente lo vamos a ver después de las 5ª semana a través de la ecografía transvaginal. Que siempre y cuando el saco gestacional mida más de 20 milímetros a través de la ecografía pélvica, debe estar presente el saco vitelino. Y que este saco vitelino, en la medida que esa membrana amniótica va obliterando esa cavidad coriónica, ese saco vitelino va a desaparecer. Y esto ya sería a partir de las 11-12 semanas de embarazo. Entonces el saco vitelino, confirmación del embarazo, es la primera estructura que identificamos dentro del saco. El diagnóstico de muerte del embrión, cuando tenemos un umbral medio del saco gestacional, que lo veamos con ecografía de 8 milímetros o por abdominal de 20 milímetros y no vemos embrión. ¿Cuáles son factores pronósticos de mala evolución del embarazo? Cuando tenemos un saco vitelino que mida menos de 2 milímetros o mayor de 5,6 milímetros. Generalmente tenemos que pensar que el pronóstico de este embarazo no es bueno. Imágenes de saco gestacional con una vesícula vitelina, esto corresponde a un embrioncito. Otras imágenes de saco gestacional, saco de Joll, y esta imagen alargada que está aquí corresponde al feto.
Recordemos que cuando hacemos ecografía debemos ver la parte que se vea de mayor diámetro de este feto para hacer las mediciones. Esto corresponde a un embrión de 6 semanas. Un embrión de 6 semanas donde estamos haciendo la medición de la longitud cráneo-rabadilla. Otras imágenes de saco con vesícula vitelina. Ya esto corresponde a un embarazo de 7 semanas. Aquí visualizamos el embrión y debemos visualizar también el latido cardíaco. Otras imágenes donde vemos ya aparecer CRL. Imágenes. Entonces, la secuencia de acontecimientos al inicio del embarazo: primero vamos a tener que se hace positiva la fracción beta del HCG al día 23 en la edad menstrual, que el signo de saco intradecidual lo vamos a ver entre las 25 y las 29 semanas. El signo de saco decidual doble lo vemos en un 50% de los embarazos. Que vamos a identificar el saco gestacional, lo más precoz que podemos identificarlo es en el día 34. Lo más común es que ocurre entre los 37 y 38 días. Y que la identificación del saco vitelino se hace a partir del día 36. Y lo más común es que lo veamos, la mayor frecuencia que lo veamos es a partir del día 42 del embarazo. Que el embrión, lo más precoz, a los 43 días, y lo más común que lo veamos es a partir de los 45 días. Y que la actividad cardíaca de ese embrión lo vamos a ver, lo más común es a partir de los 45 días, cuando ese embrión tenga una longitud cráneo-rabadilla de 5 milímetros. Y que en estas semanas de embarazo, la fracción beta HCG corresponde más o menos a 2.500 unidades. Bueno, esto es un repaso de lo que ya hablamos. Cuando aparece el saco vitelino, cuando lo vemos a través del eco vaginal, de la ecografía transabdominal, cuando aparece el embrión a través de las dos ecografías, el latido cardíaco, que sabemos que va a estar presente cuando sea mayor de 5 milímetros la longitud cráneo-rabadilla, que el crecimiento del saco va a ser más o menos a 1.1 milímetros por día, al igual que el del embrión, 1 milímetro por día, a diferencia de la vesícula vitelina que dijimos que va a crecer 1 por semana. El tamaño del saco y la longitud cráneo-rabadilla debe ser mayor de 5, la tasa de aborto de 94%, ¿verdad? En los casos tal de que tengamos el saco y no aparezca y no tengamos embrión. Que la frecuencia cardíaca media más o menos va a ser de 140 y que hablamos de una bradiarritmia cuando en embrioncitos de menores de 5 milímetros tengamos una frecuencia de menos de 80. Cuando en embriones que midan entre 5 y 9 milímetros tengamos menos de 100 la frecuencia, y en embriones de 10 a 15 milímetros mida menos de 110 latidos por minuto. Entonces, esto es lo que ya hablamos, un resumen, un cuadro de lo que ya hemos explicado. Entonces, la vitalidad embriofetal, el latido cardíaco debe estar presente obligatoriamente a partir de las 6 semanas de gestación. En el modo M, vamos a ver, si no tenemos Doppler, colocamos el modo M y vamos a ver estas ondulaciones, ¿verdad?, que corresponden al latido cardíaco, y podemos hacer la medición con el equipo. La medición de la longitud cráneo-caudal la vamos a hacer en un plano sagital. Vamos a buscar la mayor longitud de ese embrión y lo vamos a medir. Recordemos que a las 5 semanas pues va a ser una línea recta. Vamos a ver como una imagen ecogénica ese embrión, que posteriormente ese embrión, al cerrarse el blastoporo anterior y posterior, ese embrión va a empezar a encorvarse y va a ser la diferenciación de los polos cefálicos y la parte caudal. Esto más o menos corresponde a un embarazo de 7 semanas, ¿verdad?, con una medición que puede estar entre 10 y 18 milímetros. La vesícula vitelina, y esto corresponde al embrión. Otras imágenes de un embrioncito más grande de 8 o 9 semanas. Ya a partir de las 8 semanas vemos los esbozos de los miembros superiores y miembros inferiores. A las 9 semanas podemos diferenciar un poco más estos miembros. Otras imágenes de embarazo ya finalizando el primer trimestre del embarazo. Y pues recordar que a partir de las 11-12 semanas
toma más valor la medición del diámetro biparietal para la edad gestacional, para aproximarnos a la edad, para el cálculo de la edad gestacional. Aquí vemos el desarrollo ya en estas semanas del sistema nervioso central. Otras imágenes donde muestran la división del sistema nervioso central. Otras imágenes de cómo debe hacerse la medición, ¿verdad? Desde el polo cefálico hasta la parte caudal. Ya esto es en ecos de otro nivel, ¿verdad? Donde es importante hacer la translucencia nucal, donde esta translucencia nucal corresponde aquí a la parte detrás del cuello, ¿verdad? Hacemos la medición de la parte interna de esta línea ecogénica y que no debe medir más de 3 milímetros. Entonces, al finalizar el tercer trimestre ya tenemos un feto que va a estar formado, que podemos diferenciar muy bien la cabeza, el rostro fetal, la diverticulación del cerebro, la integridad de los miembros superiores e inferiores. Ya no deben existir hernias diafragmáticas, onfalocélicos o hiogromas quísticos. Recordemos que existe una hernia fisiológica que debe desaparecer a partir de las 12 semanas. Y ya esta semana se puede hacer la determinación de marcadores de riesgo de cromosomopatía y de cardiopatía. Entonces, los marcadores ecográficos en el primer trimestre, biométricos, fenotípicos y de Doppler. En cuanto a los marcadores biométricos, pues a través de la longitud cráneo-rabadilla, nos va a permitir predecir muerte embrionaria, anomalías cromosómicas y riesgo de malformaciones fetales. A través de los fenotípicos, ¿verdad? Que lo hacemos ya, esto es con eco de otro nivel, donde vamos a hacer los marcadores cromosomopatía, como es la medición de la translucencia nucal, que eso se refiere al acúmulo de líquido en la nuca del feto y que es un signo que tiene un mayor valor para el screening prenatal de alteraciones cromosómicas y que el valor se ha predecido menos de 3 milímetros. Además, la presencia del hueso nasal, esto corresponde al acúmulo que se hace aquí de líquido y esto corresponde a la medición que se hace desde el punto de vista ecográfico. Esta es una imagen, ¿verdad? El feto debe estar flexionado y la medición la hacemos en la parte interna y debe medir menos de 3 milímetros. Y los marcadores que hacemos a través de esto es en marcadores cromosomopatía. Los marcadores del Doppler, donde para ver si no existen alteraciones a través del patrón vascular de la arteria umbilical, si no existen anomalías en la frecuencia cardíaca fetal, y debemos ver el ducto venoso arancio, que debe ser un flujo, la onda debe ser trifásica sin reversa. Esto es para mostrarles la onda trifásica del ducto venoso de arancio y el sitio específico donde se debe hacer. Esto corresponde a eco de otro nivel, como es la ecografía Doppler obstétrica. Otras imágenes donde vemos translucencia nucal, insonando aquí el ducto de arancio y la presencia de hueso nasal. Hueso nasal, onda trifásica sin reversa, ducto venoso de arancio. Y debemos descartar otras malformaciones que puedan estar presentes en estos fetos. Recuerden que pueden haber anormalidades en el cierre de la pared de la pared abdominal y pueden haber defectos de esta pared abdominal, como es el onfalocele, las gastroclisis, ¿verdad? En esta imagen vemos esta imagen ecogénica, ¿verdad? En el abdomen fetal. Aquí vemos en este otro corte que esto corresponde a un onfalocele. Otras imágenes con Doppler del onfalocele en este feto. Recordemos que antes de las 12 semanas podemos ver estas imágenes que corresponden a la hernia fisiológica, pero a partir de las 12 semanas esto debe haber desaparecido. Esto corresponde a una imagen, esto es la cabeza del feto, columna cervical, la columna vertebral, y fíjense esta imagen compleja detrás que corresponde a un higroma quístico. Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal. Hemos finalizado la parte de embarazo normal. Ahora vamos a ver las patologías que también se presentan en el primer trimestre del embarazo, que esto corresponde al aborto, bien sea amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo,
huevo muerto, que es un huevo muerto retenido, un embrión muerto retenido, un feto muerto retenido, una gestación anembrionaria, las hemorragias retrocoriales, la enfermedad del trofoblasto, el embarazo ectópico, las malformaciones embriofetales, los marcadores de cromosomopatía como los acabamos de ver y las anomalías dentro del embarazo gemelar. Signos ecográficos de gestación patológica, tenemos la amenaza de aborto. En algunos casos nos llega a la paciente, más que todo son signos clínicos, ¿verdad? Una paciente que acude porque presenta sangrado genital, que puede ser escaso, moderado o abundante, puede tener dolor tipo cólico en hipogastrio o en región lumbar. En algunos casos vemos que son amenazas leves de aborto, donde vemos un saco gestacional con su embrión, con su vesícula vitelina, con su borde regular, bien implantado. Como también podemos ver unos signos intrauterinos que nos hacen sospechar que ese embarazo está en riesgo. Podemos ver el saco gestacional si está implantado bajo, si es una implantación baja a nivel del istmo, a nivel del cuello uterino. Si vemos que tiene una configuración aplanada o deformada o unos bordes irregulares, la presencia del embrión o del feto que debe tener actividad cardíaca, o si está en bradicardia, si es en bradicardia o tiene una frecuencia cardíaca normal. En este caso vemos, esto corresponde a un saco gestacional, el embrioncito, y esta imagen que vemos aquí anecoica, ¿verdad? Con un centro hipoecoico que corresponde a un hematoma subcorial. La vesícula vitelina debe ser visible, de tamaño normal. Como dijimos, sospechar de que el embarazo, de un pronóstico malo para ese embarazo cuando mida más de 5.6 o menos de 2 milímetros, cuando esté aumentada su ecogenicidad. Vamos a ver cómo es la reacción coriodesidual, cuando haya una inadecuada reacción decidual. Vemos que se ha desaparecido el doble anillo, o cuando hay una separación parcial o total por espacio en el caso de que haya un hematoma. Hablamos de aborto inevitable, ¿verdad? Cuando vemos un saco gestacional que está muy descendido a nivel del cuello, cuando vemos que en estos féticos más grandes, que vemos que hay una disminución en la cantidad de líquido amniótico, o cuando vemos que la actividad cardíaca en este embrión, que puede estar vivo o muerto, puede estar en bradicardia. Vemos una imagen de saco gestacional, esto corresponde a fondo uterino y esto a cuello. Vemos el descenso de este saco gestacional, en este caso podemos hablar de un aborto inevitable. Otras imágenes de saco gestacional, ya llegando a la parte del cuello uterino. El aborto incompleto, pues ya en este caso pues tenemos una paciente que nos manifiesta sangrado genital abundante, con coágulo, con dolor tipo cólico, y ya ha expulsado parte de este embarazo, ha expulsado restos embrionarios y la presencia de sangrado genital. En este caso, cuando hacemos el eco debemos de preferencia hacerlo por vía vaginal, pues ya no observamos saco gestacional, vemos que el tamaño del útero está menor que lo que se espera para la edad que corresponde con esa gestación, y dentro de la cavidad endometrial vamos a ver imágenes ecogénicas irregulares que corresponden a restos ovulares, como estas imágenes que están aquí que corresponden a restos ovulares. Otras imágenes de aborto incompleto, ¿verdad? Esto es con Doppler. Entonces eso correspondía a un aborto incompleto. Ahora vamos a ver huevo muerto retenido. Generalmente cuando hablamos de huevo muerto retenido vamos a tener una discrepancia entre el tamaño del saco y la edad que le corresponde por regla a esa paciente. También podemos ver un saco gestacional que puede ser irregular, vamos a ver una inadecuada reacción decidual y bueno, como les dije, la discrepancia entre la edad ecográfica y la edad menstrual. No hay la presencia de embrión y el saco vitelino puede tener tamaño variable. Aquí en este saco pues vemos hay una discordancia entre la fecha de última regla y el tamaño del saco. Fíjense que corresponde a 7 semanas y media y sin embargo aquí no se ve embrión, no hay la presencia de embrión. En estos casos, cuando tenemos una paciente que esté en buenas condiciones, que no hay sangrado genital y vemos esta imagen, podemos darle un margen de espera de una semana, realizar una reevaluación y si no ha aparecido el feto pues confirmamos que se trata de un embarazo anembrionado. En este caso vemos un saco gestacional con un embrioncito, pero en este caso vemos que no tiene actividad cardíaca. Cuando colocamos
El modo M, pues vemos que no existe actividad cardíaca, y si estamos trabajando con un equipo con Doppler, pues vemos la ausencia de flujo sanguíneo. En este caso, pues se trata de un embrión muerto retenido. Otras imágenes de embrión muerto retenido. Otras imágenes de embrión muerto retenido en un embarazo de 9 semanas. En este caso, pues vemos una reacción decidual anormal con edema, ¿verdad? Y vemos esta imagen de saco gestacional de forma irregular. Otras imágenes de embrión muerto retenido. Aquí tenemos el feto, el embrión sin actividad cardíaca, y este saco con bordes ya irregulares. Otro embrioncito sin actividad cardíaca que corresponde a un embrión muerto retenido. En cuanto a la gestación anembrionada, los signos intrauterinos, primero, no visualizamos embrión del saco gestacional. El tamaño del saco gestacional puede ser pequeño, puede ser que ese saco gestacional no crezca o que siga creciendo, pero va a haber una discordancia, en todo caso, ¿verdad?, con la edad gestacional y la edad ecográfica. Podemos ver el trofoblasto irregular y espeso, y la reacción decidual va a ser inadecuada. Hablamos de reacción decidual inadecuada cuando esta reacción mide menos de 3 milímetros. Estas imágenes corresponden a un saco gestacional y vemos esta reacción decidual, este saco gestacional de bordes irregulares. Otro saco anembrionado, fíjense la forma irregular de este saco, donde a pesar de que vemos que es un saco grande, pues no vemos embrión, la presencia del embrión. Otras imágenes de un embarazo de 7 semanas, donde no se ve el embrión. En cuanto a las hemorragias retrocoriales o subcoriales, vamos a ver unas zonas hipoecogénicas que son por el sangramiento que ocurre y son de tamaños variables. Esto lo vamos a ver entre la decidua parietal y la decidua capsular. Y esto debe distinguirse de los sangrados entre la decidua basal, que es el corión frondoso, y que actúan como desprendimiento placentario, que ya eso es a partir después de las 12 semanas. Aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Unas imágenes con un fetijo, ¿verdad? El saco gestacional, un feto, y vemos esta imagen que corresponde a un hematoma retrocorial. Otras imágenes de desprendimiento retrocorial, aquí vemos el saco, la vesícula vitelina, vemos esta imagen anecoica, ¿verdad?, que corresponde a un hematoma. Otras imágenes de hematoma retrocorial. Otras imágenes, aquí vemos el feto, el saco gestacional y el hematoma. En cuanto a la enfermedad trofoblástica se corresponde, puede ser una mola completa, una mola parcial, y en estos casos, en la enfermedad trofoblástica, lo sospechamos. Primero vamos a tener un útero de mayor tamaño al que le corresponde a la gestación, y dentro de ese útero vamos a ver imágenes ecogénicas lineales y pequeñas que podemos verlas en forma de tormenta de nieve, de interfase de televisión o en forma de panal de abeja. Podemos ver áreas anecoicas en el caso de que haya tenido sangrado por desprendimiento, y en algunos casos pues pueden haber la presencia de partes fetales si se trata de una mola parcial o mola embrionaria. Y a nivel de los anexos de los ovarios vamos a ver los quistes luteínos. Esto corresponde a un embarazo molar. Vemos toda esta imagen ecogénica que ocupa la cavidad uterina, y esto que corresponde al saco gestacional, esto sería una mola parcial. Esta corresponde a una mola completa, ¿verdad?, donde vemos estas imágenes en forma de panal de abeja. Otras imágenes de mola de embarazo molar, aquí no vemos la presencia de partes fetales ni de saco gestacional, una mola completa. Otra mola completa, esto es con Doppler. Otra mola, y aquí vemos la presencia de saco gestacional que corresponde a una mola embrionada o mola parcial. Otro embarazo molar, esto es con Doppler, un embarazo molar. Entonces recordemos que la enfermedad trofoblástica tiene una incidencia de 1 en 1500 embarazos, tiene una relación con cáncer ginecológico de 1% y que tiene su clasificación histopatológica, que es la mola hidatiforme completa, que es donde vemos estas imágenes en panal de abeja o de interferencia de televisor.
la mola hidatiforme parcial, que es donde vemos el saco gestacional o parte fetal, mola invasivo coriocarcinoma, ya estos son diagnósticos a través de la histología. También llamadas la mola invasiva y el coriocarcinoma, llamados también neoplasia gestacional o tumor trofoblástico, por su capacidad invasora. Entonces tenemos los tumores trofoblásticos, si están limitados al útero, fuera del útero, ya estos son MT pulmonar o MT en otros lugares. Entonces recordemos que la mola completa, vamos a ver la imagen en panal de abeja, y en el Doppler vamos a ver que no va a existir un flujo color intratumoral, sino que lo vamos a ver ubicado en la periferia. Imágenes en panal de abeja de una mola compleja. La mola hidatiforme parcial, vamos a ver una distribución focal alternada con parte de placenta normal. La forma es irregular, el corion zonalmente restringente, y vamos a ver un saco gestacional con límites internos mal definidos. Al colocar Doppler vamos a ver un incremento en el mapa color. Imágenes con Doppler, ¿verdad? De una mola, de un embarazo molar. Otras imágenes de embarazo molar. Y en este caso de enfermedad trofoblástica va a haber un aumento de la fracción beta de la gonotrofina coriónica humana. Y vamos a ver a nivel del Doppler, el índice de resistencia de la arteria uterina va a ser menor de 0,5. En cuanto al coriocarcinoma, pues como les dije, estos son diagnósticos más que todo histopatológicos. Otra patología que ocurre en el embarazo y que debemos tenerla presente, porque muchas veces pasa desapercibido cuando no lo pensamos y no lo buscamos, y que puede simular cualquier otra patología, es el embarazo ectópico. Recordemos que el embarazo ectópico tiene una frecuencia de que ocurra a nivel tubárico de un 95%, seguido del embarazo a nivel del ovario en un 5%, puede ser ísmico también, cervical o abdominal, que son más raros. En el embarazo ectópico, pues generalmente ocurre porque existen alteraciones a nivel de la trompa, bien sean procesos inflamatorios, adherencias, endometriosis, cirugías previas, esterilizaciones y reconstrucciones posteriores, en los casos de reproducción asistida o en casos de anticoncepción fallida. Los criterios para el diagnóstico: primero la clínica, después los acompañados de los paraclínicos como es la ecografía y los hormonales. La historia clínica: vamos a tener una paciente con un retraso menstrual, ¿verdad? Que puede ser asintomático o puede ser sintomático, depende si está roto o no está roto. Una paciente que puede presentar un sangrado genital, un dolor pélvico, puede tener un sangrado genital abundante que corresponde a una hemorragia aguda interna, ¿verdad? Con dolor pélvico, en este caso va a presentar dolor pélvico, y con los criterios hormonales a través de las cuantificaciones de la fracción beta del HCG. A través de la ecografía abdominal, de preferencia la transvaginal, y con ecografía bidimensional y Doppler color, bien sea en 3D o en 4D, el objetivo va a ser hacer un diagnóstico precoz entre las 5 a 7 semanas de gestación, porque recordemos que a partir de las 7 semanas este embarazo se rompe y se convierte en una verdadera emergencia. Debemos identificar el saco gestacional intrauterino, y el saco en el eco abdominal, el saco gestacional sabemos que se hace visible a partir de las 6 semanas. Y el embrión, si vemos un embrión que está fuera de la cavidad, ¿verdad?, nos permite hacer un diagnóstico con exactitud. Generalmente vamos a ver que el útero está vacío, que va a haber una reacción pseudodesidual, y vamos a tener una paciente que tiene sangrado, y en estos casos vamos a ver una imagen de pseudosaco con un solo halo ecogénico. En este caso tenemos una reacción residual a nivel de la cavidad endometrial, y a nivel del anexo vemos la imagen de saco gestacional con la presencia del embrión. Corresponde a un embarazo ectópico. En el anexo vamos a ver la tumeración anexial, que la vamos a ver compleja. Podemos ver el saco gestacional con su halo ecogénico, puede estar presente o no el embrión, y en ocasiones puede estar con latido cardíaco presente.
En los casos tal de que este embarazo se haya roto, pues vamos a ver a nivel de fondo de saco la presencia de líquido que corresponde a sangre. En el eco transvaginal, pues el método de elección, como se dijo, igual vamos a ver el útero vacío con un endometrio, con una reacción decidual, un endometrio engrosado. Podemos ver una imagen de pseudosaco gestacional, y a nivel del anexo pues podemos ver el saco gestacional con la presencia o no de embrión vivo o sin actividad cardíaca. Un útero con una reacción decidual al eco transvaginal. Esto corresponde a una reacción decidual dentro del útero, y esta imagen de saco gestacional en el anexo. Y generalmente vamos a ver la presencia de cuerpo lúteo en el ovario del anexo correspondiente o contralateral. Debemos revisar a ver la presencia de cuerpo lúteo, que nos habla también a favor del embarazo. En el fondo de saco posterior debemos revisar bien para ver si existe la presencia de líquido, o no, para ver si se trata de un embarazo, si está fisurado, roto o si no está roto. Otras imágenes de embarazo ectópico con un quiste luteínico. A nivel de fondo de saco posterior vemos la presencia de líquido que corresponde a un embarazo ectópico roto. La ecografía Doppler en el embarazo ectópico pues nos permite el estudio de los caracteres hemodinámicos. Vamos a ver la onda velocidad de las arterias uterinas, ováricas y tubáricas, van a ser de alta velocidad y baja resistencia. Y también nos va a permitir ver si existe o no existe actividad cardíaca, o si existe vascularización a nivel del trofoblástico, a nivel de la trompa y a nivel del cuerpo lúteo. Este es un cuerpo lúteo, veamos la vascularización de este cuerpo lúteo. Las imágenes de saco gestacional con embrión vivo. Vemos cómo se pinta, ¿verdad? Cómo hay flujo sanguíneo dentro del embrión. Otra patología que debemos tener pendiente es el embarazo gemelar patológico. Recordemos que el embarazo en el primer trimestre del embarazo debemos hacer la evaluación ecográfica. A través de la ultrasonografía transvaginal debemos determinar la agnosidad, la corionosidad y el número de embriones. La frecuencia de embarazos múltiples variables, dice que hay una regla matemática: un embarazo gemelar por cada 80 simples, un embarazo triple por cada 80 gemelares y un embarazo cuádruple por cada 80 triples. Recordemos que hablamos de gemelos bicigotos o fraternos cuando son fertilizados dos óvulos separados, y hablamos de gemelos monocigóticos o idénticos cuando se ha fertilizado un solo óvulo que posteriormente se divide en dos. Entonces vamos a visualizar los dos o más sacos definidos de bordes regulares, ecogénicos, y en su interior la presencia de embrión o feto en cada saco, o bien la presencia de un solo saco con dos embriones o más fetos en su interior. Recuerden que hay errores en el diagnóstico de embarazo gemelar, como en el caso de que existan artefactos de refracción al ultrasonido, el saco coriónico separado de la cavidad uterina, cuando hay hematomas en el sitio de implantación, en los casos de pacientes con útero bicorne, y en los casos de que estén presentes miomas, que podemos confundirlo con un embarazo gemelar con otro saco. Esto corresponde a dos o más sacos gestacionales. Esto que corresponde al signo de lambda, ¿verdad? Que corresponde a un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Otras imágenes de embarazo múltiple, vemos los dos sacos, los dos embriones. Esto corresponde a otras imágenes de embarazo múltiple. Unas imágenes de embarazo múltiple bicoriales biamnióticos, vemos el signo de lambda. Signo de lambda, ¿verdad? Cuando se unen los dos sacos, tienen esta imagen, que es el signo de lambda, que nos habla de que es una gestación gemelar bicorial biamniótica. En este caso ya de patología, pues vemos dos sacos gestacionales, y en este saco no vemos la presencia de embrión. Entonces este corresponde a uno de los sacos, está anembrionado. Esta es una tabla para hablar de las mediciones longitud cráneo-rabadilla según la edad gestacional. Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que corresponde a embarazo normal.